(1492) Un camino diferente. No hay muchos de nosotros que no conozcamos esta fecha, 1492. Fue el 3 de agosto de ese año cuando este hombre, Cristóbal Colón, salió en busca de una ruta comercial hacia el oriente. Sabemos que encontró algo más: el hemisferio occidental. Nuestra tarea no es hablar de lo malo y lo bueno que surgió con el descubrimiento que España llamó el Nuevo Mundo. Pero podemos decir que la razón por la cual hoy en día muchos de nosotros hablamos español se debe a este viaje. Pero hay algo que probablemente no saben. La misma semana en que Colón zarpó del puerto de Palos en España, alrededor de 200,000 españoles fueron expulsados del país simplemente por su religión. No eran católicos como la reina Isabel y el rey Fernando. Eran judíos que habían formado parte de la sociedad española durante 1000 años. Así que en la misma semana en la que Colón navegó hacia el oeste para traer la lengua que hablamos hoy en día, las familias judías de España huyeron hacia muchas direcciones: a Portugal, a Holanda y a muchos otros lugares. Pero la mayoría de estos españoles navegaron hacia el este, cruzando el Mediterráneo. ¿Y quién les dio la bienvenida a estos refugiados provenientes de la España católica intolerante? Los musulmanes. Este es un retrato del sultán turco otomano Beyazid II, quien gobernó un imperio que se extendió por todo el Mediterráneo, hasta la península balcánica. El sultán dio la bienvenida a los judíos y más de 150,000 poblaron estas tierras. Desde Estambul hasta Sarajevo, en ciudades como Tesalónica en Grecia, Bitola en la actual Macedonia, Sofía en Bulgaria, Belgrado en Serbia, el hermoso puerto de Dubrovnik en Croacia, y aquí en Sarajevo en Bosnia y Herzegovina. Durante 450 años, desde 1492 hasta 1941, estos judíos vivieron entre musulmanes y cristianos, entre católicos y ortodoxos. Estos judíos españoles siempre serán conocidos como los sefardíes. Y Sefarad, en hebreo, significa España. Ellos mantuvieron la lengua que habían traído de España: ladino o judeo-español. Aquí escuchamos a un orador ladino diciendo: el lenguaje ladino es en su mayoría español, con algunas palabras hebreas y otras palabras mezcladas. Al mismo tiempo, los sefaradim, tanto en Andalucía como después en el Imperio Otomán, vivían en un país, en una cultura, en una sociedad multifacetal, multiconfesional, multiétnica, muchísimo más parecida a la nuestra.
Pero básicamente, si eres español, puedes entender ladino, ¿cierto? Se vestían con la ropa tradicional que habían traído de su tierra natal. Y cantaban sobre su amor hacia la tierra que los expulsó, porque nunca perdieron el amor por ella. Estos judíos españoles practicaron los oficios en los cuales se habían especializado en España. Eran doctores, farmacéuticos, comerciantes, abarroteros, hojalateros y talabarteros. Estos judíos españoles vivieron en la península balcánica mientras surgían imperios que después se terminaron y permanecieron ahí conforme las fronteras cambiaron y los antiguos países volvieron a hacerse nuevos otra vez. Y un país completamente nuevo, Yugoslavia, surgió en 1918 después del final de la Primera Guerra Mundial. Estos judíos sefardíes sentían amor por su patria, pero también se sentían parte de las sociedades balcánicas. Pero había otros que no sentían lo mismo. Esta gente quería ver muertos a todos los judíos, a las mujeres, los niños y los ancianos. Todo empezó en abril de 1941. La Alemania nazi invadió Yugoslavia y la dividió. Los nazis pronto tomaron Grecia también. Más de 100,000 judíos de habla hispana en la península balcánica fueron fusilados. Encerrados en camiones con cámaras de gas. Asesinados en los campos de concentración croatas. O enviados a los campos de exterminio nazis en la Polonia ocupada por Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turquía permaneció neutral y aunque los impuestos eran muy altos en contra de los no musulmanes, estos judíos fueron perdonados. En Bulgaria, el gobierno deportó a 12,000 judíos de Macedonia y la región griega de Tracia, condenándolos así a la muerte. Pero protegió a 48,000 que vivían en Bulgaria. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. ¿Y qué sucedió con el patrimonio de 450 años de los judíos sefardíes en la península balcánica? Era solo una pequeña sombra de lo que había sido. El comunismo se impuso sobre gran parte de estas tierras durante 40 años. Y luego, en 1992, la guerra comenzó otra vez. Los serbios de Bosnia les dijeron a los ciudadanos de Sarajevo lo siguiente: las personas de religiones distintas no pueden vivir juntas. Pero los judíos españoles de Sarajevo no lo aceptaron. Recordaron que sus familias fueron expulsadas de su tierra natal en 1492 y que luego el odio étnico causó la muerte de la mayoría de ellos en 1941 y 1942. Pero ahora, en 1992,
en el aniversario 500 de su expulsión de España, ellos dijeron: nosotros tomamos un camino diferente. Y no es el camino del odio. Ayudaron a la ciudad entera creando una organización no sectaria de ayuda humanitaria y trabajaron en la sinagoga junto a los musulmanes y serbios ortodoxos y los croatas católicos. Después de todo, esa es la razón de las democracias: vivir juntos, ayudar a los demás y siempre decir no a los prejuicios. Esta historia española es la que nos pertenece a todos nosotros. Es una lección que nació hace 500 años y que tenemos que seguir aprendiendo hasta hoy día. Cuando te parió y de todo el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me amargaste tú. Adiós, adiós querida, somos mujeres maravillosas.